La escritora francesa Germaine Necker, más conocida como Madame de Staël, aparte de dejar una gran labor, un gran trabajo por la introducción de la literatura alemana en Francia, aparte de eso también escribió otras obras, novelas, entre ellas una que se llamaba Corinne ou l'Italie, Corina o Italia. Y en esta novela, muy interesante, hay una frase que decía, eh, hacía la cita de algo que se le atribuye al emperador Carlos V, y decía ella, si Carlos V decía, dice, qu'un homme qui sait quatre langues vaut quatre hommes, o sea, que un hombre que sabe 4 idiomas vale por 4 hombres. Esto decía esta señora tan inteligente. Si ces grands génies politiques ont jugé ainsi pour les affaires, combien cela n'est-il pas plus vrai pour les lettres? Si este genio político decía, jugaba esas cosas así, para sus asuntos, ¿qué habría que decir de las letras, de la literatura? Les étrangers savent tous les français, ainsi leur point de vue est plus étendu que celui des français qui ne savent pas les langues étrangères. O sea, los extranjeros saben todo francés, por tanto, tienen un punto de vista mucho más amplio que los franceses que no saben lenguas extranjeras. Estamos hablando de una época en la que el francés era la lengua franca y cualquier persona que se preciaba de tener una cierta cultura, pues tenía que tener unos conocimientos de francés. Bien, esto era lo que decía Madame de Staël, pero Madame de Staël era una señora muy inteligente y no poseía xenoglosofobia, que es lo que padece mucha gente, por desgracia, y entre ellos muchos intelectuales, que se llaman intelectuales, son intelectualoides de poca monta porque se delatan por sí solos. Una cosa es que una persona sea monolingüe por lo que sea, por la circunstancia que sea, y que no, eso claro que es admitible, cada persona puede aprender lo que quiera y lo que le dé la gana. Pero otra cosa es que odie cualquier cosa que no está escrita o hablada en su lengua madre. Eso ya es más grave. Y entonces, como yo voy escuchando disparates a cada vez mayor, ¿no? El idealismo alemán, la filosofía alemana, desde Herder Hegel hasta Nietzsche, pasando por el Schopenhauer, no sirve. Stefan Zweig era un demagogo. Y Shakespeare un escritor de modistilla. ¿Por qué? Bueno, simplemente porque no están escritas en la lengua madre del señor que las critica. Entonces, como yo, desde mi humilde punto de vista, salgo al paso de todo esto, salgo en defensa de todo esto. Porque aquí estamos para todo lo opuesto. Aquí no estamos para odiar a nada. Aquí estamos para ensalzar la belleza de la literatura en cualquier idioma que un servidor pueda explicar y pueda tratar de una manera decente. Y entonces hoy vamos a uno de estos personajes que he mencionado antes, como Stefan Zweig. Stefan Zweig, escritor austríaco de Viena, él vivió en esa época en la que Europa ya alcanzó su máximo esplendor, tanto en la Viena que él vivía, como en París, como en Londres, Berlín. Se había alcanzado un nivel muy alto. O sea, las clases, tanto las clases medias como toda la industria, cualquier cosa que se tocara, había llegado a un nivel que antes no se había llegado. Entonces, eso, estamos hablando antes de la Primera Guerra Mundial, antes de 1914. Todo ese mundo lo retrata Stefan Zweig en una obra que se llama Die Welt von gestern, el mundo del ayer. Y él ve cómo entre la Primera Guerra Mundial, luego después la época de la Gran Depresión y de la inflación, una época en la que había billetes como este de 20 millones de marcos, hecho en Berlín en 1923, está impreso por un lado solo, porque no había dinero para imprimirlo por los dos lados. Esa fue la época de entreguerras en Europa, y luego después
la Segunda Guerra Mundial, cuando él vio su Europa que él amaba, no solamente Viena, sino ese estado de bienestar al que se había llegado, y lo vio derrumbarse y convertirse en un puñado de escombros y de ceniza humeantes, él se suicidó en Brasil, que ya había huido a Brasil. No estamos aquí para dar lecciones de historia ni para enjuiciar ninguna época histórica. Simplemente es para entrar en materia, para saber el personaje que vamos a tratar. Aquí lo que estamos es simplemente para analizar las bellezas lingüísticas. Entonces, Stefan Zweig hacía unas descripciones psicológicas de los personajes que trataba con una maestría increíble. Hay una... Bueno, tenía muchas narraciones cortas, era un gran maestro del relato corto, y entre esos relatos cortos hay uno que es el que vamos a tratar hoy, y yo lo voy a intentar resumir y leer en alemán los trozos que yo considero más relevantes. Esta narración se llama Die unsichtbare Sammlung, o sea, la colección invisible. La colección invisible trata de un anticuario que en esta época de entreguerras, la época de la Gran Depresión, a la que me refería con el billetito este, vendía muchas cosas, era un anticuario de Berlín y se dio cuenta que había un cliente que compraba muchas cosas, pero hacía mucho tiempo que no le compraba. Y él ya había heredado el anticuario de su padre y de su abuelo, hacía mucho tiempo. Entonces él pensaba que si este hombre no había vendido todos los folios, los pergaminos, todas las antigüedades, sobre todo grabados al cobre que había comprado este hombre y no lo había puesto en ninguna subasta, eso tenía que ser un verdadero museo. Entonces este hombre pues cogió y fue a visitar a este cliente, a este coleccionista. Este coleccionista, él imaginaba que tendría alrededor de 80 y tantos años, por lo que él apreciaba, ¿no? Fue allí a verlo y el hombre se encontró pues con un cuadro un poco peculiar. Resulta que, vamos a leer aquí un poquito porque este hombre estaba ciego, este hombre se había quedado ciego y resulta que la señora y la hija lo abordan y le explican el problema que había. El problema que había era que lo habían vendido todo. Habían vendido todo por el problema de la Gran Depresión y de la gran inflación, porque con este billetito de 20 millones de marcos se compraba a lo mejor una docena de huevos, pero mañana hacía falta otro billetito más, o sea, un disparate. Esto no tengo yo que explicar lo que es. Y entonces ellas lo habían vendido prácticamente todo para comprar necesidades elementales para poder seguir viviendo, pero él no lo sabía porque habían sustituido esos pergaminos, esos grabados al cobre, por algo similar para que él al tacto pudiera tocarlo y pudiera percibirlo y ver que estaba realmente con eso, que tenía realmente eso en la mano, que él conocía de memoria en dónde estaba cada cosa. Él sabía de memoria en dónde estaba cada cosa. Entonces, tanto la madre como la hija le dicen a este hombre que se haga cargo de eso, ¿no? Entonces le decía aquí, vamos a leer aquí un poco, decía, seine Schriftstücke waren Kalligraphika, säuberlich geschrieben. O sea, él había visto anteriormente en los pedidos que él hacía cómo su escritura era caligráfica y de una forma perfecta y limpia, ¿no? Cuando él ya entra en contacto con este hombre, le dice que era uno de los coleccionistas más importantes que había en Alemania. Dice, kaum hatte ich das Wort einer der größten Sammler Deutschland ausgesprochen, so ging eine seltsame Verwandlung im Gesichte des alten Mannes vor. O sea, en cuanto yo pronuncié la expresión uno de los más grandes coleccionistas de Alemania, hubo un cambio tremendo en el gesto y en la cara
del Anciano. Noch immer stand er aufrecht und starr inmitten des Zimmers, aber jetzt kam ein Ausdruck plötzlicher Helligkeit und innersten Stolzes in seine Haltung. Er wandte sich in die Richtung, wo er seine Frau vermutete, als wollte er sagen, hörst du? Und voll Freudigkeit in der Stimme, ohne eine Spur jenes militärischen Barschentones, in den er sich noch eben gefallen, sondern weich, geradezu zärtlich wandte er sich zu mir. O sea, en cuanto le dije eso, cogió y le puso una expresión de una felicidad tremenda, de un orgullo, y se dirigió a su mujer y le dice, ve, escucha, has escuchado, con un gesto de orgullo tremendo, olvidando ese tono militar, y entonces se dirigió hacia mí. A partir de ahí empieza a enseñarle todo lo que es la colección. La colección y, en fin, mira este grabado, que este grabado, era, todo era falso, todo eran papeles y pergaminos que ellas habían puesto ahí para que él no se diera cuenta de eso. Él lo tocaba y creía que era eso. Ja, jetzt ist es aber mit seinem Spaziergang aus und da blieb als einzige Freude ihm die Sammlung. Da sieht er sich jeden Tag an. Das heißt, er sieht sie ja nicht, er sieht ja nichts mehr. Aber er holt sich doch jeden Nachmittag alle Mappen hervor, um wenigstens die Stücke anzutasten, eins nach dem anderen, in der immer gleichen Reihenfolge, die er seit Jahrzehnten auswendig kennt. Esto era lo que le explicaba, lo que le estaban explicando al anticuario antes de llegar. Dice, él ve todos los días su colección, pero no la ve realmente, sino que coge todas las obras que hay ahí, todas las antigüedades que hay ahí, y las va tocando una por una y sabe en el sitio en que está. Nichts anderes interessierte ihn heute mehr, und ich muss ihm immer aus der Zeitung vorlesen von allen Versteigerungen, und je höhere Preise er hörte, desto glücklicher ist er. Entonces, cuanto más lee en los periódicos lo que suben los precios y lo que está, mucho más contento está. Y decía aquí, Vater hätte es nie erlaubt, weiß ja nicht, wie schlecht geht, ahnte nicht, wie schwer es ist, im Schleichhandel dazwischen Nahrung aufzutreiben. Weiß auch nicht, dass wir den Krieg verloren haben und dass Elsass und Lothringen abgetreten sind. Wir lesen ihm aus der Zeitung alle diese Dinge nicht mehr vor, damit sich nicht erregte. O sea, que él vivía en otro mundo, él no sabía ni siquiera... él no sabía las penalidades que estaban pasando, él no sabía que la guerra había terminado, se refería a la primera, porque era el periodo de entreguerras, no sabía que nos habían también quitado Alsacia y Lorena después del Tratado de Versalles, no sabía nada, no le leemos nada de los periódicos para que pueda irritarle, ¿no? Bis die Millionen zu uns kamen, waren sie immer schon wertloses Papier. So ist allmählich das Beste seiner Sammlung bis auf ein paar gute Stücke weggewandert, nur um das nackte, kärgliche Leben zu fristen, und Vater ahnte nichts davon. O sea, apenas llegaba el dinero a nosotros, era papel sin valor, porque a otro día hacía falta más cantidad de dinero todavía para esto. Entonces a él no le dijimos nada de esto porque le podría dañar. Und wenn er sie nur antasten und nachzählen kann, hat die Reihenfolge genau in Erinnerung, so hatte genau dieselbe Freude, als wenn sie früher mit seinen offenen Augen sah. O sea, cuando él puede tocar esto con sus manos, aunque no pueda verlo, dice, siente la misma felicidad que cuando veía. Y dice más adelante, bitten wir Sie, machen Sie ihn nicht unglücklich, nicht uns unglücklich. Zerstören Sie ihm nicht diese letzte Illusion. Helfen Sie uns, ihm Glauben zu machen, dass alle diese Blätter, die Ihnen beschreiben wird, noch vorhanden sind. Er würde es nicht überleben, wenn es nur motomaste. O sea, le dice, por favor, no lo haga infeliz, no lo haga un desdichado.
no le destruya su ilusión. Esto es lo que le decía. Y entonces él, por supuesto, aceptó. Selbstverständlich versprach ich ihr zu schweigen und mein Bestes zu tun. Por supuesto que le prometí callarme y hacerlo todo lo mejor posible. Más adelante es cuando ya él empieza a enseñarle todo. Sie haben mir eine große Freude gemacht mit Ihrem Besuch, begann er mit einer von Ihnen heraufgewühlten Erschütterung, die ich nie vergessen werde. Se me ha hecho un gran favor, le decía a este anticuario una vez que ya había hecho la amistad con él, porque él tenía amistad con su padre, con su abuelo, etc., ¿no? Y dice, me lo dijo con una tal alegría que vi la citación que tenía y nunca podré olvidarlo. Das war mir eine wirkliche Wohltat, endlich einmal wieder mit einem Kenner meine geliebten Blätter durchsehen zu können. Es para mí un placer, con un conocedor del tema, estar viendo todo esto. Pero en realidad no había nada. No había absolutamente nada. Bien, cuando todo esto termina, él acaba la visita, el antiguario se despide de él, y cuando está en la calle, pues lo ve en la ventana con una felicidad tremenda al pobre anciano, y dice al final, Stefan Zweig, al final de la narración, dice, und ich musste wieder an das alte wahre Wort denken. Ich glaube, Goethe hat es gesagt, Sammler sind glückliche Menschen. Entonces, tengo que acabar con esta refrán antiguo que creo que dijo Goethe alguna vez. Dice, los coleccionistas son hombres felices. Dice Stefan Zweig, ich glaube, Goethe hat es gesagt. O sea, él cree que Goethe lo dijo. Bueno, termina aquí Die unsichtbare Sammlung, la colección invisible. En realidad, esa cita de Goethe, yo, para ser sincero, no sé dónde está. No lo sé, en los más de 40 volúmenes de las obras completas, no lo sé dónde está. No sé si estará en medio de las conversaciones que Eckermann, este biógrafo de Goethe, tuvo con el anciano Goethe ya en los años 20, 1820 o 30. Puede ser también en las cartas, la correspondencia que antes se escribía. Esta era solamente la correspondencia de Goethe con Schiller. Puede ser que esté en alguno de esos sitios, pero yo no lo sé. Decía Bertolt Brecht, el gran dramaturgo alemán, que era imposible que ninguna persona y ningún erudito supiera de memoria todas las citas de Goethe. Me ha venido en mente otra cita de Goethe, que esta sí sé dónde está, y que dice, Das Glück ist die Göttin der lebendigen Menschen. O sea, la felicidad es la diosa de los seres humanos. Esta cita sí sé dónde está. Wilhelm Meister, Lehrjahre, los años de aprendizaje de Wilhelm Meister, libro primero, capítulo 10. Bien, pues nos quedamos con esto. Das Glück ist die Göttin der lebenden Menschen.